medida que la transición política venezolana entra en su fase más turbulenta desde la caída de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha marcado una postura cada vez más desafiante frente a la administración de Donald Trump y los actores externos que, según ella, han intentado influir en la política interna de Venezuela. La presidenta interina subrayó con vehemencia un "ya basta" de las órdenes de Washington, Bogotá o Madrid, insistiendo en que solo la política venezolana debe determinar el rumbo del país y presentándose a sí misma como guardiana de una soberanía que, en su relato, está siendo cuestionada por injerencias foráneas. Rodríguez, quien asumió el poder interinamente tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, ha promovido el diálogo nacional bajo la bandera de la soberanía y el respeto a la política interna sin interferencias externas. Para ello, ordenó la activación inmediata del Consejo Nacional de Soberanía y Paz a través de su hermano, Jorge Rodríguez, que enfrenta el desafío de consolidar un espacio de negociación que numerosos sectores tildan de parcial y excluyente. La lista inicial de 14 integrantes carece de partidos opositores de peso y de la participación de la Iglesia Católica, actores que la oposición y algunos analistas consideran fundamentales para un proceso de diálogo legítimo y plural. En medio de este escenario político fracturado, el tema de las excarcelaciones de presos políticos se ha convertido en uno de los principales termómetros de la credibilidad del proceso. Las cifras oficiales impulsadas por el gobierno de Rodríguez hablan de más de 600 personas liberadas desde diciembre y desde el 8 de enero, pero estas cifras han sido puestas en tela de juicio por organizaciones independientes. La ONG Foro Penal, con una trayectoria de más de 15 años, documentando detenciones arbitrarias y liberaciones en tribunales y cárceles, confirmó más de 260 excarcelaciones de presos políticos hasta este lunes, y reportó que solo el domingo 25 de enero hubo más de 100 liberaciones verificadas en todo el país. Aún así, esta organización y otras defensoras de derechos humanos subrayan que más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, muchas bajo condiciones que describen como libertades condicionales, con presentaciones periódicas ante tribunales, prohibición de salir del país y restricciones de comunicación pública, y sin claridad ni listas públicas con nombres y plazos específicos. La discrepancia entre las cifras gubernamentales y las de las ONG se ha convertido en un punto crítico de tensión. Las autoridades insisten en sus números sin proporcionar listas ni detalles verificables, mientras que organizaciones como Foro Penal continúan con la verificación caso por caso, lo que, según sus propios dirigentes, explica por qué sus cifras son más bajas y más cautelosas. Al mismo tiempo, familias de presos políticos han mantenido vigilias de días y noches frente a diversos centros penitenciarios, como la antigua sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y otras cárceles en Caracas y regiones, exigiendo transparencia y la libertad plena de sus seres queridos, que para muchos aún no se concreta a pesar de los anuncios oficiales. Esta percepción de libertad relativa ha alimentado el temor en distintos sectores de que las excarcelaciones sean más bien una puerta giratoria. Algunos presos salen mientras otros permanecen detenidos o incluso se producen nuevas privaciones de libertad en paralelo, todo bajo un manto de opacidad que impide una evaluación clara del verdadero alcance de las liberaciones. Activistas y familiares señalan que la lentitud del proceso y la falta de claridad hacen difícil confiar en que se trate de una política de justicia acabada y no de un movimiento táctico para aliviar presiones internacionales y apaciguar la opinión pública. El clima de sospecha se ha visto avivado por la difusión de un audio filtrado atribuido a Delcy Rodríguez, que circuló en medios internacionales y redes sociales.
En ese material, grabado en una reunión privada con altos funcionarios y simpatizantes, la mandataria relata que durante las horas posteriores a la captura de Maduro, las fuerzas estadounidenses habrían dado a líderes del régimen, incluyéndola a ella, a su hermano Jorge y al ministro del Interior, apenas 15 minutos para aceptar las demandas planteadas o enfrentar la amenaza de ser asesinados. La propia Rodríguez habría dicho que inicialmente se les informó que Maduro y su esposa estaban muertos, no secuestrados, lo que generó una situación extrema de presión. Aunque la autenticidad de la grabación no ha sido oficialmente confirmada, su difusión alimenta aún más la narrativa de tensión interna y de decisiones tomadas bajo coacción extrema, cuestionando el relato oficial y planteando interrogantes sobre la independencia real del gobierno interino frente a actores externos. Las discrepancias sobre las cifras de excarcelaciones no son las únicas divergencias que ponen en evidencia un profundo desacuerdo sobre la naturaleza del proceso de transición. La Plataforma Unitaria Democrática, PUD, un bloque opositor de peso, asegura que el número de presos políticos aún supera los 939 y ha exigido liberaciones masivas y la presentación de listados detallados con identidades y criterios, algo que el gobierno todavía no ha entregado. Analistas políticos señalan que la activación del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, con una composición limitada, corre el riesgo de replicar los errores de diálogos previos, como los que se llevaron a cabo durante la presidencia de Maduro y que terminaron fracasando sin resultados tangibles. Mientras tanto, en el plano internacional, la administración Trump ha jugado un rol ambiguo. Por un lado, ha mantenido presión política sobre Caracas y ha insinuado la necesidad de un papel más prominente de figuras opositoras como María Corina Machado, aunque también ha priorizado acuerdos petroleros con Venezuela que podrían traer ingresos significativos al país. La tensión entre la retórica de no injerencia que proclama Rodríguez y las realidades de las relaciones con Washington es una de las grandes paradojas del momento político venezolano, donde la soberanía proclamada enfrenta constantemente la presión de equilibrios geopolíticos y de intereses económicos. El contexto general de la transición también está marcado por decisiones estratégicas del gobierno interino. La reorganización de las zonas de defensa militar, la convocatoria de una consulta económica para el 8 de marzo y propuestas de reformas profundas en sectores como los hidrocarburos, diseñadas para atraer inversión y modificar el rumbo de la economía. No obstante, estos anuncios coexisten con manifestaciones callejeras que han persistido, impulsadas en gran parte por familiares de presos, universitarios y sectores que exigen justicia plena y libertad total para todos los detenidos por motivos políticos, sin condiciones condicionales ni restricciones. En medio de todo esto, voces dispares intentan articular una narrativa coherente sobre lo que realmente está ocurriendo. Desde el gobierno, Rodríguez proclama que Venezuela debe resolver sus conflictos internamente y que la soberanía no puede ser subyugada por órdenes extranjeras. Desde ONG y opositores, se advierte que la pausa en la represión observada hasta ahora podría ser solo un gesto calculado, insuficiente para transformar las estructuras de control político que han marcado la historia reciente del país. A nivel internacional, gobiernos y organizaciones observan con cautela, sopesando los avances limitados en liberaciones frente a la persistencia de detenciones arbitrarias y una justicia que, según críticos, sigue siendo selectiva. La combinación de cifras discrepantes, la falta de transparencia, el audio filtrado y los anuncios grandilocuentes de soberanía dibujan un cuadro complejo en el que la desconfianza domina el relato político interno. Para amplios sectores de la sociedad venezolana, la pregunta que queda es si estas excarcelaciones y llamados al diálogo representan un verdadero giro hacia la apertura democrática y la justicia plena,
o si son, como algunos críticos sostienen, un mecanismo de negociación estratégica para ganar tiempo y manejar presiones sin desmontar las estructuras autoritarias que han definido el país durante décadas. El desafío para Venezuela, en este punto, es encontrar una salida que combine hechos verificables y compromisos reales con libertades plenas, no solo discursos o cifras divergentes, en un contexto donde cada anuncio oficial es recibido con mezcla de esperanza exprimida y escepticismo profundo.